Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de... va a ser el último vídeo de la serie del impacto D, porque tengo ganas ya de empezar una serie nueva y creo que esta serie ya ha llegado a su fin continuo. ¿Quiere decir que de vez en cuando no haga un vídeo del impacto D? No. Pero que de forma continuada sí los voy a hacer, pues probablemente sí. Así que si te ha gustado esta serie, imagino que la próxima serie también te va a gustar, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Si eres una persona con FOMO como yo y te gusta probar todo lo nuevo que sale, probablemente ya habrás probado el Açaí y los Açaí Bowls. Pero si no sabes lo que son, no te preocupes, significa primero que no tienes FOMO, enhorabuena. Segundo, que no tienes por qué enterarte porque quizás si no estás en Instagram no tienes por qué enterarte de esto, o incluso estándolo. Pero son unos frutitos, así parecidos como unos arándanos de origen brasileño que hacen una papilla como medio helada, muy rica, que se toma con toppings y la verdad es que en verano sienta fenomenal. De hecho ahora me estoy muriendo de calor por si no se nota. El caso es que se ha puesto de moda en los últimos años. Yo lo probé en un brasileño hace bastantes años y últimamente han empezado a surgir tiendas exclusivamente de venta de açaí y desde entonces yo he ido 2 veces más. Y el caso es que la segunda vez que me lo estaba tomando estaba yo ahí tan feliz con mi açaí después de haberle hecho la foto para Instagram, por supuesto, y me pregunté, no sé para qué hice eso, ¿y el açaí de dónde viene? ¿Viene de Brasil? ¿Y se produce en Europa? Total, que me puse a investigar del tema y, oh Dios mío, siento deciros que cada vez que tomáis bol de açaí, sois y fui una terrorista climática una vez más, porque la huella ecológica del açaí es altísima, porque sí, solo viene de Brasil. Y encima os cuento una sorpresa aparte, ¿vale? Hablemos de la huella de equivalentes de dióxido de carbono durante la producción. Vale, pues el açaí está a la altura del aguacate. Por cada kilo que se produce de açaí, se emiten a la atmósfera 8 gramos de equivalentes de dióxido de carbono. Pero claro, el problema es que no se produce 1 kilo de açaí al año, se producen millones y millones de kilos, ¿vale? Si contáramos solo los que vienen a España, que son como unas 1000 toneladas, pues tendríamos algo así como 8.000 equivalentes de dióxido de carbono por la producción de açaí que llega a España, que es algo así como un vuelo ida y vuelta Madrid-París. Así que si encima de que os vais a París os tomáis un bol de açaí allí, habéis hecho como un doble vuelo, ya fatal del todo. No toméis bol de açaí, tomad croissant y baguette, que se hacen en París. Pero bueno, creo que todos teníamos un poco claro que el aguacate era bastante contaminante en este sentido de huella hídrica, y es que es cierto, lo es bastante más, igual que el açaí, que otras frutas tropicales, como puede ser la banana, que solo produce 1 gramo de equivalentes de dióxido de carbono por kilogramo de banana producida, o por ejemplo el mango, que produce solo medio gramo de equivalentes por kilo de mango producido. Así que cuidadito, ya si tenemos que elegir algo tropical, mejor elegir la banana o el mango que el açaí, sinceramente. Pero bueno, os decía que había una sorpresa en este camino, y es que ¿dónde está Brasil? Espero que lo sepáis responder. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué selva importante hay en Brasil? Debo decir que la cadena más famosa de açaí se llama como la selva, bueno, se llama como la selva en inglés, en definitiva estoy hablando del Amazonas. Y resulta que no hay estudios todavía firmes, pero empiezan a darse casos de deforestación del Amazonas. Y todos decíamos, oh no, el aceite de palma. Pues ahora vamos a decir, no, el açaí. Porque en efecto se está empezando a deforestar nueva superficie del Amazonas para cultivar açaí. De hecho, según un estudio de la Universidad de Pará, que es la que justo donde desemboca, es la provincia, región de Portugal donde desemboca el Amazonas, ¿cierto? En su región, la superficie de cultivo de açaí de los últimos 10 años ha aumentado un 25%. Solo en esta región. Brasil tiene muchas más regiones, así que fijaos si no puede empezar a ser un problema, si ahora que se está empezando ahora a poner de moda, ¿qué puede pasar en los próximos años si Brasil sigue intentando seguir el ritmo de exportación que le están solicitando del açaí? Y claro, Brasil no está aquí al lado de Madrid está Guadalajara. pero
Brasil, no, ya me gustaría a mí. Y a mi familia creo que también. Pero esa es otra historia. El caso que tenemos que pensar que desde donde se cultiva el açaí tenemos que ir a un puerto o a un aeropuerto. Por cierto, se importa más en barco que en avión, porque pues es más barato para ellos, no para el medio ambiente. Y después, una vez que lleguemos a nuestro puerto o aeropuerto de destino, volver a transportarlo hasta los centros de distribución. Si fuéramos en barco, bueno, empiezo por el avión, que es mejor. Si fuéramos en avión, eso supondría, por las toneladas de açaí que se consumen en España, unos 50 kilogramos de equivalentes de dióxido de carbono. Y si fuéramos en barco, 90. Si comparamos estos gastos, pues sería algo así como la electricidad que se consume en una casa de media entre 1 y 3 semanas, vamos a decir 2 semanas, entre barco y avión, ¿de acuerdo? Así que el impacto es bastante grande. ¿Quiere decir esto, como siempre digo, que no coméis más açaí y que no pongáis ni una foto más en Instagram de açaí, porque si no seréis terroristas climáticos? No. Quiere decir que os reservéis el açaí para ocasiones realmente especiales y que si aún así lo coméis, lo disfrutáis porque está buenísimo, no os lo voy a negar, pero que seáis conscientes de la huella ecológica que está teniendo vuestra acción. Y sobre todo, cuantas más personas soliciten empezar a comer açaí, mayor encima va a ser la solicitud de exportación a Brasil y mayor va a ser, Brasil va a intentar obviamente, económicamente, dar respuesta a esa demanda. Así que todavía podemos pararlo, ¿vale? Si dejamos el açaí para un consumo ocasional. Que hay muchas otras cosas que podemos comer que están igual de ricas, igual de fresquitas y que no tienen tanta huella ecológica. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya interesado. Si no has probado el açaí y ahora te ha entrado la curiosidad, venga, te dejo probarlo, pero una vez, no más. Y si ya lo habías probado, pues quédate así y cómete otras cosas que estén igual de ricas. Y nada más, que cualquier duda, cualquier comentario la dejéis en la cajita y por supuesto nos vemos pronto.